otra vez con Roberto Mancilla. Pipo, ¿qué opinas? Pues muy bien, porque se quedaron cosas en el tintero, pues lo Sí. vamos a rematar, ¿no? No, y además por una pequeña razón que en el capítulo anterior se oía en el fondo, uno de, la, uno, uno de los efectos originales de Roberto, Una producción. una de producción, tuvimos que cortar, pero ahorita nos quedamos muchos temas en el tinterillo y vamos a Vale. abordarlos de nuevo. Así que empezamos, Pipo. A por ello, venga. Bienvenidos a Dos por Delante. Hablaremos de cosas importantes. Guarda tu baraja y ponte a escuchar. Y si te aburres, Enrócate en largo. Por el flanco de dama. De trébol. Bien. Pues bueno, retomando algo que se comentó al principio del capítulo anterior, donde Roberto, pues nos decías que en el caso de la carta al bolsillo, pues no veías muy claro si era lícito publicarlo como tal, ¿no? A pesar de haber incluido esos detalles, ¿no? El tema de los créditos y cuándo es lícito o no. Yo, a mi juicio, creo que es muy lícito en ese caso, porque igual me interesaría escucharte, como te voy a escuchar ahora, eh, esos detalles. Me gustaría verlos en una conferencia, pues igual me gustaría encontrármelos en un libro y que tiene todo el sentido, ¿no? Otra cosa es no apropiarse lo que no es de uno, ¿no? Entonces, quiero que nos compartas con nosotros un poco tu visión sobre este tema de los créditos, que seguro que le has dado un pensado, ¿no? A la cuestión. Dale, sí. Ahora voy a hacer un poquito de trampa, porque claro, luego de que se planteó este tema de lo de la carta de bolsillo y que, Ujú. claro, me quedé pensando que quizás el tema es muy personal. ¿En qué sentido? Yo lo siento muy personal al efecto Ujú. y muy propio, muy mío, y me da la sensación de que al poner en un libro estaría diciendo eso, esto es mío, cuando no lo es. Pero eso tiene que ver, ahora que lo pienso y que me lo planteaste, por una mala interpretación, digamos, porque en realidad, como cualquier otro juego que he publicado, pongo explícitamente, digamos, de quién es y cuál es mi aporte concreto. O sea que con este Ujú. podría hacerlo exactamente lo mismo. Yo creo que ese prejuicio que me nació al decir no lo publicaría, nace de esto, de que justamente es tan mío para mí ese juego, este, que siento que que estaría diciendo que es mío, pero nada que ver. Así que Es hay un como un motivo. sentido de culpabilidad ahí que tienes. Totalmente, es como sí, totalmente. O sea, fue muy mía esa respuesta, así que hay un motivo menos de discusión ahora. En el próximo Bueno, se acabó el libro, podcast. Muchas gracias por oír. queda claro. Todo esto por haber cortado. No, pero que pensándolo bien, yo he hablado y he desarrollado el truco de la carta al bolsillo por ahí en seminarios o en conferencias, en donde por ahí voy a hablar del empalme. Para mí el efecto este es el mejor ejemplo para estudiar el empalme. Y de hecho yo por eso lo empecé a hacer, porque leyendo a Giovi, que lo explica en uno de sus libros, eh, me sentí con el valor como para hacerlo. Digo, claro, cuando le estoy ofreciendo el bolsillo al espectador de mi derecha, mis manos están naturalmente agarrando la baraja en posición de empalmar, de manera que el empalme está totalmente cubierto. Y ahora Ujú. cuando me reincorporo, entonces mi mano ya está lista para meterse en el bolsillo, entonces me quitó el miedo al empalme. Entonces lo desarrollo Además, y la cobertura, que toda la atención está en lo que sale del bolsillo, o sea, por es, todos lados es maravilloso para eso. es total. Pero mira, ahí justamente hablando de personalidades, yo una de las cosas que hago, y digo porque entiendo que vos, Luis, haces justo lo opuesto, pero porque entra en tu personalidad, yo no le hago meter la mano a la espectadora en el bolsillo. Yo, para que revise el bolsillo, saco el forro, saco la tela hacia afuera y le digo, toca, fíjate que no hay absolutamente nada. Y entonces cuando vuelvo a meter, ahí es donde empalmo. Y la carta, eh, yo la saco un poquitito hacia afuera para que el espectador o espectadora la agarre de ella, no tenga que meter la mano en el bolsillo,
¿sí? Ujú. Porque, claro, en el código de mi interacción con el público no, Eso no, no, no no está quiero, permitido. claro, no quiero que ¿Qué te ir hace al, pensar que yo sí, Roberto? porque te lo vi. Totalmente. Porque me lo vi. Nada más lo vi, pero Pero lo vi. viste mi versión, ¿no? Que tiene 4 fases, una fase más. No me acuerdo, la vi cuando estuviste acá en lo de Henry. Ah, sí, sí, sí. Pero nada, es como justamente están las propias decisiones. Y lo que sí yo siento que le agrego, que le aporta, es, es un miscalling que hago, ¿no? En la segunda fase donde el espectador, yo le digo, estás bien, acá está tu 3 de corazones, y el espectador asiente, y yo en realidad asiente como por default, por Sí, una inercia, convección. Ujú. claro, por una convención, pero en realidad le está diciendo que sí a una carta que no vio, pero todo el público está viendo cómo él acaba de certificar que su 3 de corazón está perdiéndose en el mazo y ya la carta está en el bolsillo, entonces ahí ganó un montón, ¿no? Claro. Digo, habiéndome quitado la culpa esta que mencioné, en el próximo libro va a salir Detalle a detalle. Un libro solo de eso. Pero Oye, háblanos un Pero poco el crédito. del tema de los un créditos. momento, Ah, ok, ok. un momento, porque una cosa que me comentó Gaby de tu rutina cuando la comentamos, cuando la hiciste, no creo que desvele gran cosa, era que la carga de la baraja, que siempre a veces eso es lo más descuidado cuando alguien la hace, ¿no? Ujú. Gaby me dijo, es la carga como si fuese un cubilete, ¿no? Como Ah, mira que bien, claro. que eso va ahí como oculto, que no es entrar ahí con la manaza. eh, Ah, muy bien, mira que. un detalle muy, muy bueno, ¿no? Sí, sí, digo, que veo muy bien no lo que hago yo, sino cómo lo vio, cómo lo interpretó Gaby, que en definitiva Gaby, es lo que se me quedó. puede comunicarse a otro y aplicar, porque de hecho muchas veces me han preguntado. Yo lo único que hice es pararme frente al espejo y a ver cómo no se ve esto. ¿Por qué? Porque es imposible empalmar una baraja. Sí. Sí. Entonces muchas veces eh, caemos en la torpeza de hacer exactamente lo mismo que venimos haciendo con una cartita sola, con Con 51. todo. Eh, entonces lo que yo hago es, pero mira vos que ahora que me lo decís, es muy así, me ladeo hacia la derecha en el momento obviamente que el espectador acaba de mostrar que no era la carta, ¿no? Que la que estaba en el Ujú. bolsillo no era la carta elegida. Y de hecho, claro, mi mano izquierda se acerca al espectador. Lo que estoy queriendo decir es que me estoy ladeando de tal manera que Ladeando. mi mano derecha está oculta por completo y está entrando en el bolsillo, ¿sí? Ujú. Y cuando vuelvo a ponerme de frente, mi mano ya está libre. Quiero decir con esto que yo en mi mano izquierda tengo supuestamente la carta, tengo supuestamente la baraja, pero ya tengo la carta del espectador. Al ladearme para mirar la carta que el espectador acaba de sacar de mi bolsillo, meto la mano en el bolsillo para descargar y ahora la quito. En eso, es cierto, se parece mucho a la carga de un cubilete, que es uno levanta el cubilete, lo acerca hacia la mano que está saliendo del bolsillo un poco ladeado y la carga. Y eso sumado, obviamente, a la mi dirección obvia, que esto no es mío, Que ya de tiene, ¿no? el espectador está mostrando una carta que no es, hay un fallo grande, encima es el comodín, hago el chiste Claro. típico de, bueno, vale por todas, ya una mi dirección muy grande. Digamos que por eso creo que esto es lo que yo digo que no es mío, la estructura es genial ya De de partida. Carlyle y de Williamson con el final. Sí, esa cobertura. Eh, pero pero es cierto que estos detalles y sobre todo cuestiones hay detalles en el empalme que por ahí yo le pongo más énfasis, que Claro. es el tema de que no queme el empalme, ¿no? Que yo hago una cosa que es con la carta empalmada, digo que tu carta viaje al bolsillo, entonces señalo con la mano que tengo la carta empalmada, tiene que estar tu carta firmada y hago el gesto de firma en el aire, siempre con la carta en la mano, ¿entendés? Qué Y bueno. eso, claro, le da Un toque. un toque, una libertad y tal. Pero sí es cierto que
así Hay que como publicar eso, por hay que favor, ¿eh? No, publicarlo. no nos lo dejes Bueno, ahí en bueno, el bueno, tintero. Queremos leerlo, o al bueno, menos bueno, verlo. lo Pero haré. a ver, ahora háblanos, ok, una de las cosas, para los que no saben, que yo estaba diciendo como las reglas que tenemos aparte del ron, esa es una, después está lo de los libros, y hay otra que es, generalmente le pedimos al invitado que nos hable de temas que considere que no son los que todos los magos hablan y que son temas que quizá puedan estar en un poco desacuerdo de cómo se está llevando. Uno de los que me hablaste, y por eso también Pipo te habló de esto, es de los créditos. Tú tienes como un conflicto con este problema de los créditos. Cuéntanos qué pasa con eso. Sí, ¿Qué te molesta? ¿Qué te en incomoda? realidad, sí, mira, en realidad no sé si es un conflicto. Lo que yo siento es que hay un hobby dentro del hobby. Esto me lo decía Mitchell, me acuerdo respecto a los libros, del amor por los libros, ¿no? Que Ujú. el amor por los libros de magia es el hobby dentro del hobby. O sea, está la magia y dentro de la magia está leer libros de magia. Bueno, como la Eh, historia de la magia puede ser otro hobby dentro del exacto, hobby. exacto, exacto. Y el tema de los créditos, de alguna forma, se vincula con esto de la historia de la magia, que es, che, ¿quién habrá sido? Me acuerdo yo preguntarme el primero que inventó el back and front, ¿no? Como de dónde viene eso que ahora está así dado como de siempre, ¿no? Y así me Sí. pasa con todos Con con todo. los efectos. Sí, sí, con todos los efectos. Y entonces quiero decir, es un hobby para mí también buscar y encontrar. Entonces no digo que sea un deber, ¿no? Digo que está bueno saberlo, pero lo que concierne en realidad a este tema de los créditos quizá está en esto, digamos, el aspecto conflictivo es cuando otro se apropia de algo, dice esto es Claro. mío, ¿no? Creo que ahí radica el punto. Cuando es mío y cuando por ahí es un aporte, cuando es una variable, cuando es cuál es la diferencia de una versión y un manejo distinto. ¿Sí? De hecho, mirá, hace muy poco Ricardo Sánchez de Mística Ujú. sacó un video hablando de estos temas justamente. Y porque lo que decíamos por ahí hoy, convengamos que si yo hago, no sé, ahí está, la carta de bolsillo. Perdón, Pipo, hay que cobrarle a este royalty Sí, por la publicidad. bueno, Ok, vale, sigue, perdón, este, perdón. decía que si, por ejemplo, viene alguien, ahí está, este es un buen ejemplo, y hace el juego tal como lo hago yo de la carta del bolsillo, Ujú. ¿sí? Pero me dice, no, pero yo lo hago con una baraja azul. Pues bueno, pero eso no es ningún cambio circunstancial al juego, evidentemente está haciendo mi versión. Entonces ahora viene el conflicto hacia mí, para que no sea del otro. Es, bueno, ¿y qué hace llamar a esto tu versión? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque básicamente es lo de Carlyle y lo de Williamson. Entonces ahí es donde empieza el conflicto, que es a veces irresoluble, pero es que es lo que yo, donde yo lo que hago es destacar dónde radica mi aporte. ¿Sí? Puede ser pequeño o grande. Entonces digo, bueno, obviamente la idea genial, el juego sigue siendo el Carlyle, siempre, porque la idea del viaje recurrente de las cartas, pero no solamente eso, sino además de el método que hay debajo de eso, ¿no? Que es, bueno, la primera es un chiste, la segunda ya la cargué, como esa estructura metodológica y de efecto es Francis Carlyle. Entonces, el aporte Ujú. fundamental que hace David Williamson, que por eso si uno interpreta esa versión o interpreta ese efecto, mejor que esa versión, si interpreta ese efecto, tiene que poner el nombre de los dos en los Claro, créditos, tipo letra y música. Bueno, acá sería Ujú. Carlyle Williamson, porque, bueno, no podemos obviar a Williamson que le hace un aporte eh, increíble. increíble, ¿no? Que estaba ahí dado, ¿no? Que por cierto, Tamariz tiene la idea de que no es necesario, ¿no? Que eso es como otra discusión. Bueno, Eh, y que es interesante como pensarlo también, como intentarlo. Pero Bueno. ahora, lo que yo siento que puedo aportar y es la razón por la que ahora, habiéndome convencido ustedes, lo podría publicar, es porque hay manejos técnicos, ¿sí? Yo creo, Sí, sí, de sin duda. determinados detalles técnicos y demás que le aportan a la dinámica del juego, a la gestión de todo el efecto, de toda la trampa que hay que hacer,
etcétera, le aporta algo. Bueno, ¿Sí? igual es como el libro de Arada que le gusta, bueno, el del Pipo habla de otro, pero hay uno que tiene la cona y el Sí, cono y la sí. bola, y básicamente creo que no estoy seguro que aporte demasiado, sí debe aportar algo, pero básicamente es ese efecto, pero bueno, es Lo como que una pasa que ahí monografía sí, de eso, ¿no? Está mira, bien. ahí justo diste con un libro que yo prologué, además. Además, exacto. Sí, Toma ahí. ¿dónde está el aporte en eso? Ujú. Pero por eso es saber ubicar. El tema es ese, que en la magia en realidad solemos ser muy absolutistas. Pablo Sanata siempre me dice esto. Los magos siempre decimos, este juego es una mierda o este es el mejor juego del mundo. Entonces, Sí, ¿viste? Pero pará, no es una mierda. O este mago es una mierda. Ujú. Y por ahí lo decimos a este y le estamos perdonando a otro. ¿Me entendés? Como, bueno, entonces es poner las cosas en su lugar. Lo de, lo de, lo de Ricardo, ¿dónde radica el valor? Está bien, el efecto, la creación del efecto es de Vernon, ¿no? sí. Y Ujú. ahora uno puede decir, bueno, pero no, si ya antes se hacía con cubilete, ¿qué es lo que está aportando? Bueno, yo creo que hay cosas que hacen que eso sea Sí, otro claro. juego, ¿no? Entonces, es Vernon. Pero claro, lo que hay de Vernon es muy poquito. Ujú. Son 3 pases, 4 pases que están en el libro. Todo el desarrollo metodológico y todo el acto que construyó Ricardo alrededor de ese juego, digamos, sin ninguna duda, lo hacen de un valor absoluto. Sigue siendo el cono y la bola, pero los movimientos, de vernos, digo, pero los movimientos, la rutina, todo eso es muy personal. Es como quitarle, porque ahora digo yo, eh, ¿cómo hacemos para no decir la sal de Fred Caps? ¿No? El efecto de la sal, Ujú. cuando es de Roy Benson. Y Roy Mm. Benson lo hacía exactamente así, como accidente, como que no paraba de salir la sal y todo eso. Bueno, Sí. no, es de Benson. ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hace de Cap? Y que el hijo de puta lo hace como los dioses. Que se lo apropia, que eso es lo que a veces pasa. Uno se Pero termina. ahí creo que es un error nuestro de decir que es la sal de Caps, porque yo creo que lo que Caps hizo fue popularizarla, básicamente. Claro, No pero. mayor aporte, salvo que su carisma y todo ese tema, ¿no? Pero quiero decir que si quieres aprenderlo, pues no Claro, vas a Caps. claro. Pero ¿cómo Pero lo sacás a él del medio de la ecuación? ¿No? Es como esa. Digo, esto es para señalar un poco las dificultades que trae hablar de los créditos, porque no es solo la invención del coso. Yo me imagino, Pipo, que en música debe pasar un poco esto. A mí donde yo siento que hay un componente nuevo para hablar es como en la música sería como el arreglo. Está bien, el tema no lo compusiste vos, pero este arreglo es mío. O sea, lo estás mm, haciendo. Y yo creo que esa parte del arreglo es lo que muchas veces se pasa por alto. Bueno, en Como que música se también se habla espera. de versiones, ¿no? Igual. sí, Sí, pero la que el versión, arreglo. perdóname, Y la versión básicamente está en el arreglo. sí, pero más o menos, porque también llamamos versiones a porque yo hago, en realidad la carga la hago de otra manera. Y no es una versión, es un manejo. Ok. Como que hay más confusión en eso. En el Mm. Yo creo que no está arreglo, claro en ningún lado. claro, no, en ningún Entre lado. nosotros mismos no está claro. No, en absoluto. Y por eso, y eso es parte de lo que nos falta, como empezar a poder nombrar las cosas. Sí. Decime, Pedro, sí. Sí, retomando esto que decías antes de que pase, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que tenemos culpa los magos y que nombramos mal, ¿no? Por ejemplo, los assets McDonald's, Claro, que nunca se nombra Hoffinser cuando, no Claro. sé, el porcentaje que se debería atribuir a él es cerca del 99%, ¿no? Pues no existía la Emsley entonces, que es el manejo concreto de los McDonald's, o por ejemplo el Alcorán. Entonces, eso me recuerda un poco como a una línea, a un beat de Louis C.K. en un monólogo, ujú, que cuando llegaron los conquistadores, ahí los Ah, sí. exploradores a América y dijeron, esto es India, ¿no? Y dijeron los indios, que ahora llamamos indios, que dijeron los que había ahí, no, esto no es India, esto es otra cosa completamente diferente. Y dijeron, nah, sois indios. Y así se ha quedado. Y se siguen claro, llamando indios claro. 2000 años, 500 años después, ¿no? Y siguen siendo indios. Entonces, es un poco porque somos un poco huevones y sabemos que el Alcorán no es de Alcorán, pero es Alcorán y ya está. Me Sí, Pero pero gusta, bueno. también Pipo, hay. lo que ha influido en ti. Me encanta. Me gustó esa palabra que usaste. Muy bien, gracias. eh,
Sí. No, pero ya va, para mí el tema es, hay una línea, yo creo que he visto un patrón de que cuanto más se ha Pero, culturizado, más ha leído el mago, como que, como el caso tuyo específicamente, como que más pudor siente a la hora de decir esto, sí, claro, o sea, esto realmente le aporté algo o no. O sea, como que esa línea se va cuando tú, obviamente, estás empezando, no sabes mucho, pues, hombre, tú le pusiste un chiste nuevo, esta es mi versión, porque claro, carajo, pues claro. claro, ¿entiendes? Entonces, Ahora, cuanto más sabes, como que más temor o más respeto, digamos, más que temor, más respeto tienes a decir, joder, pero es que de verdad que lo que yo aporté no es tan... claro, para mí ahí la clave hay dos cosas que me surgen de lo que estamos diciendo. Uno es, como regla general, es cuánto de verdad el, el- el, la- el aporte de uno transforma al efecto. Claro, la transformación puede ser dada en muchos casos que ahora menciono, pero quiero señalar una cosa que estamos diciendo, solamente para seguir desordenando la charla, que, que esto que estamos diciendo está bien, lo de el valor bueno, que nos hace de Hobson y tal, pero también yo temo a veces que caigamos en una hipocresía en eso, porque también hay valor en la persona que redescubre o que descubre algo, Correcto. ¿no? Es como, para mí la baraja C. Stevens es la de C. Stevens, no es la Galazo, ¿no? Es como, porque, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, yo ahora hace muy poquito, hace unos meses, ¿no? Estaba revisando en la revista Cibercier, ¿viste? La que saca el Conjuring Art Center, la de Bill Kalush. Es una Ujú. revista maravillosa que republicó, reimprimió manuscritos del 1600, ¿no? Apasionante porque te encontrás con cosas modernísimas, ¿entendés? Con manejo moderno y tal. Entonces, ¿pero qué pasa? Eran manuscritos literalmente, o sea, escritos a mano y que por ahí el tipo quiso hacer un libro que al final no se imprimió, pero ahí ya tenés una versión, por ejemplo, de la baraja Rosario. Entonces, no voy a decir, en realidad la Siestevi no es la Galazo, es la del manuscrito de Asti de 1678. Hay que llamarla la baraja Asti, porque bueno, eso no se conocía, no se sabía. Esto es la diferencia entre el antecedente, si se quiere, Sí, sí. y el crédito, ¿no? Hay un valor, que no sé cuál todavía, pero hay un valor también en el acto de redescubrir, ¿no? Sí. Porque después es cierto que los nombres los terminan poniendo los conquistadores. Entonces, el que conquistó el efecto, Los eh, indios. claro, es eso, el que conquistó el efecto, bueno, es la sal de Caps, ponele, pero mismo esto, Pero la bueno, bola, en caso de Caps, una paréntesis, en caso de Caps, pero, él no dice, mira, este es mi efecto. O sea, no, eso no, es que no, nosotros somos los que lo estamos diciendo. Ahí claro, hay pero y eso es muy importante la aclarar, bola porque no es Oquito, lo por mismo que tú ejemplo, te lo atribuyas, que a que la gente te lo atribuya. Bueno, es otra cosa. claro, pero la bola Oquito, eso es clave, sí, lo que estás diciendo. La bola Oquito este, no es de Oquito, en realidad es de Abbott, de David Abbott. Era Ujú. un Oquito lo vio en la casa de Abbott. Abbott era ¿cómo se llama? De estos que desenmascaraban espiritistas, ¿no? Entonces, Sí. dentro de los fenómenos espiritistas que había sacado, era una bola que flota, ¿no? Ahora, claro, la redefinió Oquito, la hizo un efecto de escena, la volvió su acto central, no sé qué, Claro. que venga y me diga, no, es la bola de Abbott, y no, Sí, no. sí, sí. Entonces, ahí es donde Totalmente. ahí es donde hay que por eso, yo me acuerdo que cuando estudiaba comunicación social, periodismo, alguien dijo una vez que la mejor forma de ser eh, objetivo es definir la subjetividad, es decir de dónde estoy hablando. La objetividad como tal no va a existir. Entonces digo, bueno, yo desde esta posición creo que esto es así. Entonces ya sabes, entonces, lo que te voy a pedir ahora es que seas consistente con esa posición que estás teniendo. Eh, y en esto creo que también vale un poco esto de entender que, bueno, entiendo que es la bola Oquito, no voy a decir que la de Abbott, entendamos Pero ¿por qué no? O sea, es que porque es ya, mentira, pero ahí porque, estamos en lo que tú me dices, depende de la subjetividad que nos paremos, pues. porque es mentira, porque ahí es donde empezamos entonces a plantear, bueno, pero ¿qué es que sea la bola Oquito? Y ahí es donde Claro. estamos en la trama, en
en una pregunta filosófica. Bueno, una bola flotante. Y bueno, yo te voy a decir, bueno, pero bolas flotantes hubo hace mucho. No, pero por lo Eh, menos el método. sí, bueno, pero también, porque es como yo te dijera, bueno, pero antes con hilo se hacían volar pañuelos. Este lo único que hizo le puso una bola. ¿Qué tiene eso de diferente? Entonces, Claro. digo, hay un punto ahí que es justamente la parte conflictiva de esto. eh, que lo que yo creo que en el caso del abuelo Quito es el tipo desarrolló un efecto nuevo que gracias, porque también le pasa esto, es gracias a ese desarrollo que él hizo, ese efecto, por ejemplo, se pudo empezar a hacer en distintos lugares, porque Claro. modificó el método, hizo tal cosa, bla, 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 lo refinó eh, y, y se puede hacer. Entonces, ahí hay un valor también, Sin duda. que lo otro para mí es un antecedente, pero el abuelo Quito es de Oquito, digamos, como antecedente, y sí, tenemos a Abbott que hizo esto, que fue donde él la sacó a su idea inicial, y etcétera, etcétera. Pero por eso dar los créditos, que ahí está, no tienen que ser absolutistas. Es más Pero fácil. definitivamente va a depender de cada quien. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo, Vernon decía que, sabes que él se le atribuyó el brainwave. Y, Sí, pero él decía, me acuerdo, porque creo que no sé si fue en el video de Revelations, que son maravillosos, de verdad que eso hay que verlo. sí, Y le decían de él y él decía, no, no, eso lo inventé yo y tal. Pero, profesor, o sea, nadie ha hecho esto así de esta manera y tal. No, no, pero eso no lo inventó. Él era muy así, ¿no? Muy ujú, cuando lo estudias bastante, como yo lo estudio mucho y sobre todo me da cuenta de cómo era su personalidad. ujú. Él como que, no, 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 yo lo que he hecho es, bueno, he tenido la oportunidad de conocer a muchos grandes y bueno, yo digo sus cosas y tal. Él era muy de ese estilo, ¿no? Ujú. No era el contrario a Marlo, que todo lo que él lo había inventado todo, ¿no? Eh, Categórico ahí. Esto yo Sí. antes. Entonces, pero fíjate que Vernon, habiendo inventado cosas relativamente originales, digo relativo porque creo que la originalidad absoluta y 100% está jodido, ¿no? Siempre hay algo que te inspira, pero sin embargo, él decía, no, pero eso, cuando pudo claramente decir, no, es mío, mío, es mío, yo lo inventé, no, nadie nunca ha hecho algo ni siquiera parecido. Joder, por eso digo, es que es tan subjetivo que yo creo que ahí podemos estar dando Sí, círculos pero hay y no cosas que vamos a no, llegar. hay cosas que no son tan Mm. subjetivas, a eso es lo que yo voy. Hay cosas que son muy concretas. Es esto, el Brainwave, por ejemplo, bueno, sí, Vernon, o el Triunfo, ponele, o el Fuera de este Mundo, sin ir más lejos. Bueno, sí, había juegos con donde se separaban los colores, etcétera, pero digamos, hay una totalidad ahí, el método, efecto, presentación y tal, que lo hace de Paul Curry puro y duro. Creo que John Scarne tuvo una versión antes, pero porque y me salen dos cosas más para seguir incorporando desorden. Una es la, la cosa de la responsabilidad que tiene un líder de opinión, ¿sí? Ahora explico un poco esto. Eh, y otra, que por ahí un método sí puede hacer que transforme al efecto en tuyo, porque por ahí pasa de que no se puede hacer a que se haga siempre, ¿sí? Es Ok. como, es como, vamos a suponer que alguien antes tuvo la idea de la baraja invisible, la Brainwave como estábamos hablando, sí, bueno, pero Con no, manipulación, por ejemplo. claro, que hay, bueno, sí, pero hasta que no vino este y le puso el antideslizante, decís, entonces ahí, no, ¿cómo hago para no darle crédito? Sí, claro. Porque tiene un peso suficiente ese método para hacer que, bueno, esto es de él. Y lo que quería decir con lo de responsabilidad es, eh, alguien como Vernon, por ejemplo, eh, eh, claro, son nombres tan omnipotentes que tienen que tener más cuidado que el resto a la hora de mostrar algo, porque automáticamente va a pasar a ser de ellos, ¿entendés? Sí. Porque son genios. Entonces digo, ahí Mm. hay momentos en donde una omisión y Puede tiene que tener ser más. mucho significado. Exacto, Pero exacto. eso que está diciendo Roberto, a mí es algo que me tiene relativamente incómodo en algunos magos actualmente. ¿Qué es? Yo creo que lo hacen conscientemente, no voy a decir nombres, pero creo que de repente muestra un efecto, ¿sí? No dicen, pero es un mago con cierto nombre, no dicen el autor o no dicen de quién es la base, no dicen nada, obviamente me refiero entre magos, no, no, Sí, entre sí, público uno no sí. está diciendo eso. No, no, claro. Y de repente, y claro, ¿qué hace el mago promedio cuando te lo está diciendo un mago?
de cierto nivel y no te dice el crédito, entonces tú automáticamente asumes que es de él. Pero claro, si tú le llegas a preguntar, él te puede decir, yo nunca dije que era mío. Claro. Entonces, es algo que yo he discutido con algunos porque lo he visto Eso es lo que te digo, y responsabilidad. Eso para mí es la Eso es. responsabilidad. Vos tenés que ser consciente del lugar que estás ocupando, aunque no sea un mago reconocido. Pero si yo que empecé hace 5 años, ponele, voy a dar clases a un lugar de gente que recién está empezando, este, eh, tengo que saber que por ahí ellos van a creer que es mío. ¿Entendés? Entonces, claro. tengo esa responsabilidad, porque soy un líder de opinión en ese momento. Entonces, claro, en figuras tan inmensas, inconmensurables como Vernon, Juan Tamaré y todo eso, claro, tampoco pobres no tienen por qué estar disculpándose a cada rato, porque, bueno, Claro. el No, pero problema no de es que ustedes. disculparse, es dar No, el no, crédito. es dar el crédito, claro, claro. Sí, Entonces, hay una cosa que es casi una constante, hay excepciones, pero que yo lo veo en la literatura, por ejemplo, cuando tú lees, depende del nivel del mago que estés leyendo y de todo esto, pero casi que se puede decir que es directamente proporcional el nivel del mago con la cantidad de créditos que da. ujú, Hay excepciones, sí, pero sí, cuando tú ves un libro escrito por un mago bastante conocedor, esto está lleno de referencias casi hasta niveles que tú dices, bueno, esta referencia ya ni siquiera la necesitaba, es demasiado. claro, claro. De Sí, eso hecho, está bien. mm, Bueno, ¿Cómo? sí, en un libro yo solo entiendo que es el sitio de que esté todo eso, ¿no? En claro, una conferencia hay que dar una serie de cosas, pero no puedes estar, si tienes 2 horas y puedes dar créditos, te puedes tirar 1 hora y cuarto dando créditos, No, 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 tampoco y eso así. tampoco Pero es, decir, ¿no? esta idea es de tal, por ejemplo, nada más, eso. claro, Mm, Algo, claro, sí. o sea, es que yo no concibo decir algo, yo no concibo decir o no decir que no es mío. No, no lo concibo porque no, incluso hasta cosas que yo no he encontrado, que hablo con gente, pues con Juan o con Ujú, Roberto, con quien sea, y le digo, mira, ¿has visto esto? No, ¿has visto esto? No, y todavía me cuesta decir esto es mío porque no tengo la certeza absoluta, porque obviamente pues no todo el mundo sabe todo. Y claro, todavía digo, mira, esto yo creo, coño, hasta que lo he probado 10 años y nadie llegó, digo, o sea, ya puedo decir que claro, es mío, sí, claro. pero si no digo, mira, yo creo, hasta ahora no lo he visto, no sé, Pero hasta así me esto es cuesta. la subjetividad que yo decía, cuando yo me refería de dónde me estoy parando, decir, miren, esto viene de acá, dice esto, creo que es mío, esto, bla, bla, es como ponerlo en la mesa, ¿no? Mira, No, soy creo, sincero. de ser sincero, eso es todo. Después, claro, eh, están estos temas que lo que hablamos de apropiarse, que es un poco lo que había salido hoy, que es de qué permiso tengo después o no de hacerlo. Y antes de decir esto, quería señalar otro. A veces no es el autor, sino que existen editores de libros tan maravillosos como Stephen Minch, que Ujú. es el que se encarga de que ese contexto y que toda esa parte de créditos aparezca. Muchas veces el autor por ahí no tiene idea, pero gracias a Stephen Minch que está atrás, lo Así contextualiza es cierto, es tiene, cierto, es cierto. y tiene la grandeza además de que se lo hace decir al autor, además, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando, claro, le leía un libro de alguien y digo, che, pero tanto sabía este y yo no sabía, mira vos qué loco. Y claro, era Steve ujú. Minch el que estaba atrás. Pero bueno, lo otro era también como los permisos de hacerlo, ¿no? Y me acuerdo otra cosa para disparar lo de los permisos, de algo que decía también Dolina, que era que solo se pueden robar las pequeñas ideas, ¿no? Las grandes ideas no se roban. Entonces dice como que alguien Ujú, puede robar la combinación de la camisa con el pantalón, pero la teoría de la relatividad no te la van a robar, ¿no? Claro. Uno debe ujú. procurar encontrar ese tipo de cosas, digamos, y así se van a acabar este tipo de problemas. Pero, Una Bueno, cosa los que problemas quiero, no se van a acabar nunca porque siempre está, primero, sí. hay dos fenómenos. Uno, la criptomnesia, que yo creo que ya lo hablamos en un capítulo, Pipo, ¿sí o no? Me pilla en blanco la criptonesia ahora mismo. Criptonesia lo explico rápido por si lo habíamos hablado, pero es una vaina increíble que lo pueden buscar porque es algo, yo lo encontré en comedia como un concepto, pero resulta ser que existe mucho en música y no pone magia, pero en magia funciona mucho, que es, yo te vi a ti, Roberto, algo hace 10 ujú, años, ¿sí? Y sí, ahora yo lo reinvento claro, como mío, pero yo no soy consciente de Sí. que yo te lo estoy agarrando a ti. no, claro,
Pero es una enfermedad, a ver, no es una enfermedad tal que hay que ir al médico y nada, es algo porque a todos nos ha pasado, todo nos ha pasado. Ujú. Entonces, llega, lo invento y el problema que tiene la criptoamnesia de grave es que tú me puedes decir, Luis, eso lo dije yo en la conferencia en 2010 y tú estabas ahí en primera fila, así que tú, o sea, yo lo sé que tú lo viste y tú me puedes decir lo que tú quieras, tú me pones un video haciéndolo y yo nunca voy a hacer clic. O sea, porque tú sabes que hay cosas que tú dices, coño, ¿verdad? No, nunca voy a hacer clic. O sea, siempre me vas a tener que mostrar las evidencias y yo te voy a decir, bueno, te creeré. Pero, y ese es el problema que tiene la criptoamnesia. Pero ahora, y es lo que decía el artículo que leí, pero lo pueden buscar, es criptoamnesia. Sí, Es algo cripto, como que te queda grabado en el cerebro, tú no te das cuenta y más adelante como que lo sacas como tuyo, ¿no? Es muy sí, interesante. Entonces, ahora, y lo que decía el artículo es, pero ¿cómo sabes que el tipo no es un hijo de puta y ya está, ¿no? Porque yo claro, te puedo decir, no, tú es criptoamnesia, tú es criptoamnesia. Ok. sí, Tú sí, eres un cabrón. claro, claro, digamos, Criptonesa ahora, ni hostia. Y no, ahora, y el otro tema, hablando de esto, para decir las dos vertientes que pueden ser excepciones, una es la criptonesia y otra es la creación al mismo tiempo. Pues, o sea, mira, que tiene que haberse dado que tú en una parte del mundo y yo en otra parte del mundo creamos cosas muy similares sin ni siquiera conocernos y tal. Y bueno, de quién es, no sé, bueno, ahí hay que verlo, ¿no? No puede pasar. Eso es como el tilt y el deep illusion de Vernon y Marlowe. ¿Qué pasó aquí? No sabemos. Bueno. no, claro, claro. Pero ahí también por eso, y esto ya hablando muy siempre, que en realidad el tema de los créditos es bien específicamente el mundo de los magos, eh, es, No, y de la música y de la comedia mucho también, claro, ¿eh? pero no, claro, pero quiero decir por esto, que es un problema que nos atañe como a los protagonistas del gremio, digamos que para afuera esto no tiene mucho No, sentido. no, no. Pero yo a veces lo que señalaba también eh, de los créditos es como el tema de la hipocresía que suele haber, que puede haber, cuando no sé, alguien te dice, bueno, pero esto está en tal lugar. ¿Viste? Sí, pero lo estás haciendo porque me lo viste hacer a mí, no porque lo leíste de este libro. Claro. Eso es clave, eso. Uy, Eso, pero eso es muy jodido. Uy, yo he sufrido de eso demasiado. claro, pero claro, y entonces, obviamente, digamos, Claro, y tú no puedes no, refutarlo porque tienes no que vas decir, a, sí, es verdad, no es mío. no vas a ganar, no vas a ganar ningún juicio. Mm, Pero esto, tío, ya esto tiene que ver con la persona, digamos, Con la moral de cada con la quien. moral, claro, ya no es algo que se pueda o no se puede hacer. Pero muchas veces, de hecho también yo me he dado cuenta que uno a veces se siente con autorización para hacer algo porque descubrió cómo se hace, ¿no? Mm, Pero que me pasa, ¿eh? No es que, Sí, sí, viste, sí, sí. vos estás viendo, ¿cómo hace Darren Brown esto? Hijo de puta, mira, hace así, así, así. Pum, voy y lo hago. Mm, Claro, Y, pero ¿por qué? Porque así nos enseñaron, nos mal enseñaron. y Es decir, vos te sentís con la autorización, porque si, bueno, yo lo descubrí, esto, digamos, el valor está en eso, y vos decís, bueno, no. Y después un poco también, que lo que charlábamos antes de entrar los tres, es eh, claro, cuando vos tenés eh, esto que surgió hoy, ¿harías un truco de un conocido que lo publicó en un programa de televisión? Entonces mi respuesta inmediata fue no, lo llamaría primero. Ahora, cuando yo me pongo a pensar, digo, bueno, a ver, moralista, vos llamaste a Darwin Ortiz, llamarías a Darwin Ortiz para decirle, me llamaron en este programa de televisión y voy a hacer este juego, y no. La respuesta es no. claro. ¿Por qué? Porque lo publicó. Ahora, cuando son amigos, cuando son conocidos, cuando estamos por ahí como trabajando en el mismo ámbito, ¿no? Eso es. En la cosa, donde por ahí puedo perjudicarlo, o no, ¿por qué? Porque puede pasar que yo hago un truco que vos publicaste en un programa de millones de espectadores y que se volvió viral, automáticamente el juego es mío, ¿entendés? Entonces, la sal de caps. claro, yo sé que eso puede pasar. Entonces ahí es donde al amigo lo llamo, le digo, che, mirá, yo que no participo nunca del programa, ¿no? Pero, che, tengo ganas de hacer esto. Y mirá, ¿tenés problema? No. ¿Por qué? Porque sé que podría pasar esa otra cosa. Mm. Eh, pero insisto, no lo llamaría Darwin Ortiz, Bueno, creo. ahí No, para poner contraste, Pipo dirá lo suyo, yo lo tengo muy claro y es todo el contrario. Yo pienso que tú lo publicas
y yo tengo tu material, yo sí, lo que sí intento es tenerlo, ¿no? Te lo compro, yo te pagué. Claro. Pero yo, o sea, porque yo lo veo por mí, mis efectos lo hacen en todos lados. Y entonces yo digo, ok, lo hacen en todos lados y no me han pedido permiso, pero es que yo, en el momento que yo decidí publicar, si yo quiero que no se haga, no lo publico, es tan fácil como eso. El que quiera publicar algo, que quiera que no lo hagan, que no lo publique, porque no tiene sentido publicar una vaina para que solamente la gente vea qué bueno eres tú y qué bien piensas, ¿no? O sea, sí tiene Bueno, sentido, pero ahora entro. no es la idea. Ok, ya, déjame terminar la idea. Entonces, para mí, si está publicado, si tú lo publicaste y yo te lo compré, tú me estás dando un permiso tácito, a menos que expresamente me digas, como dice Elder, no lo puedes hacer. Ah, bueno, entonces yo tengo que respetar eso porque ahí está. Pero además Elder es mi amigo, pero independientemente que no lo conociera, pues tendría que respetarlo, ¿no? Moralmente tendría que respetarlo porque ese fue el contrato que tú y yo hicimos cuando yo te lo compré. Ahora, cuando en condiciones normales creo que existe un contrato tácito en el sitio, yo tengo un download, un video, un libro, unas notas, qué sé yo, cualquier vaina tuya, y yo puedo hacerlo automáticamente donde me dé la gana. Y si yo lo hago más popular que tú, pues mala suerte. O sea, y te lo digo como autor que me puede pasar, que me puede pasar y me ha pasado. Siempre, O sea, siempre y cuando no me tengas de molesta. verdad, siempre y cuando tengas de verdad el libro, digamos, porque Sí, si no, claro, claro. pasa lo Pero mismo que igual eso no decíamos. se va a poder saber nunca de todas No, maneras. no, ¿No? claro, O digo, pero sea, eso es muy relativo de todas maneras. Pero bueno, el punto es que incluso si no tengas el libro, si tú lo pusiste lo publicaste, pues lo pusiste al público en general, bueno, a los magos, ¿no? Ya no es tuyo prácticamente. Es algo que se dice mucho, ¿no? De la magia, que en el momento que tú publicas el truco deja de ser tuyo. Bueno, es algo así. Ahora está en el respeto y la moral de cada quien decir, joder, que es lo que yo decía mucho en Venezuela, lo digo en Colombia y lo digo en todas partes del mundo. ¿Qué pasa? Es muy importante, cuando tú ves un mago muy bueno haciendo, como pasaría en España, por ejemplo, cuando ven a Tamariz, y entonces todo el mundo hace los trucos de Tamariz. Pero claro, cuando ves una figura tan fuerte y tan importante haciéndolo, es casi inevitable ir y hacer exactamente lo mismo cuando estás empezando. Obviamente hay muchos que, como me dijo Pipo la otra vez, y cuando estás terminado también, bueno, muchos sí, pero es casi inevitable al principio. Ahora está la cosa de decir, oye, hay tantos clásicos en el mundo, joder, vas a hacer los mismos que hago yo, que vivimos en la misma ciudad. Coño, no hagas exactamente lo mismo que yo, pero también entiendo que cuando ves en vivo la potencia que tiene ver cómo funciona en vivo y decir, joder, yo tengo que hacer esto, no es lo mismo que verla en un video o leerla en un libro, ¿no? Entonces ahí es donde está no lo justifico, pero tampoco lo puedo condenar. ¿Cómo puedo condenar yo eso si ese libro, lo que tú dijiste, Roberto? Ah, bueno, yo lo hago y yo lo hago igual, sí, pero igual no es tuyo. Así que yo lo puedo hacer porque me da la gana, joder. Ahí es donde está un poquito el sentido Sí, común, más que ni siquiera la moral, porque es que no sé ni siquiera si es inmoral. claro. A mí me parece que el diablo está en los detalles y ahí no es lo mismo, ¿no? Pues lo que decía Roberto, o sea, no es lo mismo, me parece muy pobre que vas a un tío, ves un show y dices, has hecho el show cap. Pregunta uno, ¿eso está publicado? Sí. Bueno, pues entonces ya lo puedo hacer mañana. O sea, ni lo has comprado tú, te lo ha descubierto otro tío. Y eso es un juego muy popular, pero hay otros que no son tan populares y hay que reconocer un valor a quien lo ha descubierto y que lo ha Claro, encontrado, ¿no? Ese tesoro, ¿no? sí. Yo no estoy de acuerdo que cuando uno publica una cosa, aunque sea el consenso en la sociedad, en el mundo mágico, ¿no? Que uno es como que se desprende de ello. Es lo que pasa de facto, pero yo estoy de acuerdo en el approach de Tommy Wonder, ¿no? Cuando él publica sus 2 tomos, que el tío publica hasta el último detalle, hasta cómo fabricarse la cajita con las dimensiones exactas de la carta en la caja, todo al máximo detalle. Y al principio te dice, mira, esto no está para que tú hagas esto. No lo hagas tal cual. Aquí, o sea, tú no encuentras un libro de pintores un pintor que diga, yo pinto copias. Y mira, es que esto me compré un libro de cuadros de tal y ahora pues me dedico a hacer esto. Y Claro. igual en comedia tampoco lees un libro de chistes de un tío para que tú te los apropies, ¿no? La razón por la que uno publica o yo publico es porque ha habido un trabajo y un trabajo, un descubrimiento y una serie de cosas que quiero compartir como yo he aprendido la magia en realidad. Yo he aprendido, yo no hago juegos calcados de nadie, pero yo me he nutrido de Tommy Wonder, de cómo en mayor o menor grado he aprendido detalles o una rutina puede ser más parecida o cómo entender la estructura de la magia o este efecto me he enamorado de él porque solo he visto a este tío. Entonces, claro, hay que publicar porque es necesario, pero yo no creo que se pierda todo
como que lo lances ahí al Claro, ruedo, ¿no? Y deja de ser de tuyo. sí. Entiendo que se hace así. Tampoco estoy del todo de acuerdo con la manera de Elder de enfocarlo, ¿no? Que a veces tú te compras el libro y te realmente lo lees y choca un poco de alguna determinada manera que tú, ¿cómo que no puedo hacer esto? A ver un momento. Claro, Eh, a ver, ¿en dónde? yo no sabía esto. Y luego otro que me parece mucho peor, que yo se lo he visto y de hecho me enfadó. No sé en qué libro era, creo que era Benjamin Earl, que mira que el tío es un tío, tiene cosas muy interesantes y luego lo conocí en persona y es un tío de puta madre, Sí. pero recuerdo que leí me hice un librito suyo que más costaba una pasta, F for Fiction, que se llamaba, Sí, y yo me enfadé muchísimo. Leyéndolo me ¿Por, encabroné. por no, qué? Y una cosa que decía es que los créditos era, estas son mis ideas de tal, que pues había un juego que se basaba en un juego de este mago español, Ramón Riobo. Ajá. Y sí. él decía, esto no lo puedes hacer como Elder, esto no lo puedes hacer en la tele ni tal, ¿no? Que eso me parece hasta razonable, ¿no? Como has hablado. Pero dice, y no puedes variarlo ni publicar cosas por tu cuenta. ¿Qué es Dices, eso? ¿cómo? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? O sea, eso sí que no. O sea, lo que tú no puedes es detener el Bueno, pero es tiempo que él está creando y sus parar propias las ideas. leyes. Ella está creando sus propias leyes y ahí, bueno, ya. Ay, No, pues Yo te pero también dan. puedo decir lo que, mire, y tú tienes que masturbarte viendo mi vaina. Yo puedo Claro. decir lo que yo quiera, pero de ahí Bueno, a que tenga sentido, pues qué carajo, ¿no? dice, no, o sea, claro, está guay que esto tal cual yo no lo puedo hacer. Si me apuras en un show pagado, vale, pero que yo no coja tu idea y deshaga, o que me impida siquiera comenzar el proceso. Eso claro. digo, mira, vete, No, no, métete esto por el otro, porque para empezar tú lo has hecho porque lo ha hecho Ramón Riobó, que claro. me lo estás diciendo. O sea, Que ¿qué me Claro. estás diciendo, de no? hecho, eso es interesante porque, y en esto yo creo que esta sería mi postura. Uno publica, yo creo, por dos razones. Una, como para cerrar un propio círculo, ¿no? Y dejarlo ahí. Y otro, para que la rueda siga girando, digo, Claro. Claro. ¿no? Entonces, no para que no deja de ser mío. No, no, esto es, bueno, es mi empujoncito para que la rueda siga estando en movimiento, pero no para Ujú. que se apropien de eso, Sí, sí. ¿no? Claro, Y pero también creo que ¿cómo puedes criticar a alguien que hace el truco exactamente como tú lo no, explicas? pero que No, eso no, no o es, sea, es decir, no es correcto no, no, esa no es la desde el punto crítica. de vista artístico, pero moral o legal, a pesar de que aquí no hay una legalidad, porque no hay una ley, pero si tuviéramos que ponerlo, si tuviéramos que ir a un juicio, pues legalmente, un juicio con un mago, ¿no? Que No, no puedes pero decir que que no, hay, pero que es lo raro, ¿no? ese es un punto de confusión, yo creo, que es que lo haga como yo, que exactamente igual. Porque en realidad creo que lo que estamos hablando, el problema radica en cuando eh, el- el- la otra persona, cuando uno mismo hace el efecto tal cual como está escrito en un libro, ponele, pero lo está haciendo exactamente con la misma personalidad. Le está robando la Ujú. persona. Eso es lo que creo que uno está criticando, que es No, eso no ponerle lo algo, decía, pero sí, eso es mucho pero más condenable. pero quiero que para mí, porque obviamente yo si estoy publicando algo, digamos, obviamente, entender la estructura, es esto, yo no tengo problema que hagas esta versión de, no sé, A ver, si tú me estás diciendo, Claro. haz esto porque es mejor así, y después me dices, pero no lo hagas tú. Joder, no, pero si no, te estoy no, no, diciendo por que lo hagas empezar, porque es Claro. mejor. no, por Yo, claro, empezar, es que no es lo mismo hablar del efecto que hablar de copiar completamente a la persona en escena, ¿no? Eso, claro, eso son dos cosas diferentes, lo claro. que pasa es Claro, que, esa era la crítica perdón, era la crítica de Elder porque yo le vi la conferencia que hizo justo después, cuando empezó a hacer eso, incorporar eso. Su disgusto fue cuando vio un mago que le hacía, creo que el juego de las copas, de las Cards Across que tiene en su libro, ujú, y lo que le había copiado era palabra por palabra los chistes. Y entonces eso sí que Claro. entiendo que haya una frustración de por decir, "Joder, eso esto no ahí está para tengo que esto", ¿no? empezar a separar también, porque si no, ahora que lo pienso, estamos volviéndonos tan nos las pasamos hablando hace un rato de la importancia de la personalidad de cada uno, de la propia mirada, etcétera, 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 y estamos queriendo defender así a rajatabla el aspecto más técnico, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos a mí lo que me pasa es que si yo veo a alguien que hace un juego exactamente tal como está publicado, me parece que está muy bien, porque, digamos, con los detalles y todo eso, pero tiene que pasar algo, y es eh, que tiene que estar tu propia personalidad ahí, no tu propia visión, pero
tiene que estar ajustado a vos. Eso es Tiene lo que que estar yo espero presente. ver en el otro. El problema es cuando uno ve a uno mismo que te incomoda, porque decís, che, pero no, esta línea me sienta Ujú. perfecto a mí, pero a vos no. Claro. Entonces, eso es lo que tenés que advertir y lo que uno espera. Entonces, está bien, cuando eso lo hace alguien que está empezando, está bárbaro. Bueno, Eh, hay que hacerlo, ¿no? Es que no tiene alternativa, no lo casi. tenés, claro. Ahora, pero uno espera otra cosa. Esto me hace acordar a algo que yo siempre digo de la magia para magos, ¿no? Que es mi forma de encarar la magia para mago es algo que creo que se lo escuché a Gaby decir esto, que es de Borges, que dice, o lo leí, no me acuerdo, que es eh, apelo a la sensibilidad del lector, no a la sagacidad del experto. Apelo a la sensibilidad del conocedor y no a la sagacidad del experto. ¿Sí? Entonces, Ujú. cuando yo hago un efecto de magia y hay público mago, yo no me preocupo en si los voy a engañar o no. Por supuesto, es divertido, ¿no? Pero yo lo que espero es que vos no venga y me diga, lo empalmaste, porque apelo a que ya sabés que voy a empalmar. Lo que Claro, pasa que yo apelo es a la sensibilidad. Vos que conocés, che, decime, ¿te gustó cómo fue el empalme? ¿Te gustó este detalle que incorporé? ¿Es cómo resolví este problema? Un problema que solamente vos como conocedor podés saber que existe. Entonces, Claro. le hablo a esa persona. A esa misma persona es a la que le hablo cuando escribo algo, cuando publico algo. Sabiendo, y por eso, y esta crítica quizá, o esta, o este reto, por llamarlo de una manera, va hacia esos. No va a la persona que recién empieza y me compró el libro. ¿Entendés? Al claro. contrario, a ese se lo enseño yo. Vení, vení que te muestro bien cómo es esto. Bueno, ahí Estamos entraríamos en otro tema que sería la forma como aprendemos magia, que hay, para mí hay increíbles errores, estamos retrasadísimos en los métodos de enseñanza, obviamente no todas las escuelas, ¿no? Pero es lo mismo, yo creo que las mismas escuelas nos enseñan a copiar de entrada. Sí. Nos dicen, tienes que hacerlo así exacto. ¿Por qué? Porque así es que lo hace Vernon y te jodiste. Y tú no eres quien para cambiar nada. Y joder, claro, también teniendo en cuenta que no tienes herramientas para cambiarlo, es mejor que lo hagas como Vernon, ¿no? Pero, por lo menos al inicio, pero no hay un paso más allá que diga, ok, ahora empieza a aportar, ¿no? Ahora empieza a ver qué puedes decirnos tú. Entonces ahí estaríamos en otro tema que sería, pues, que yo Sí, critico mucho, que es es la largo, enseñanza de ¿no? la magia, ¿no? Es que da para largo, porque ahí también el problema es que tenemos que saber mm, a ver a quién le estamos pidiendo estas cosas, ¿no? Porque si yo me paro a alguien en una clase, ponele, en un instituto, y estoy diciendo, no, porque uno tiene que encontrar su propia voz, su propia no sé qué, y ser un artista, no sé qué, estoy Ujú. siendo un desubicado. Porque hay gente que lo que quiere es pasar el rato, distraerse, aprender unos trucos para hacerle a nieto, etcétera. Yo ¿qué? El desubicado soy yo, digamos, en algún ¿Tú punto. crees? Yo creo que sí, yo creo Mira, que cuando tú ves un curso de comedia, te dicen, mira, estas son las herramientas, crea tu material. Pero yo no sé nada, yo no sé cómo saco un chiste, cómo me voy a sentar y decir, ok, voy a sacar un chiste. Bueno, así es que lo vas a hacer. Obviamente te dan herramientas me para que parece saques que tu chiste, pero de entrada te dicen, de entrada es original desde el día number one, del día número uno. Entonces, y es jodidísimo y muy pocos quedan. Muy sí, pocos quedan, es verdad, a porque es mí, demasiado complicado. a mí Pero no, lo que queda es, fíjate la diferencia que hay entre comedia y magia. Para mí, yo siempre lo he dicho y muchos me lo critican, pero para mí está mucho más avanzado conceptualmente y artísticamente y en todos los sentidos. Obviamente eso no quiere decir que no hay magos extraordinarios que están por arriba de ningún otro comediante, pero digo a nivel medio, a nivel del promedio, me parece que la magia y que la comedia está mucho más avanzada y es justamente porque te exigen originalidades del día número uno. Y si tú tener una puta herramienta, nunca haber hecho un chiste en tu vida, es jodido. no sé, yo ahí soy más respetuoso de los intereses de cada uno, Mm. que los intereses reales de cada uno. Uno de mis mejores casos de éxito como alguien que enseña magia es un señor que tiene 65 años, que tiene una ferretería y él quiere aprender trucos para hacérselo a los Los que van nietos. ahí, a los nietos, a los clientes, a los proveedores, porque ¿sabes cuál es? Sí, ¿cuál es mi obligación? ¿Sabes qué es lo que yo exijo?
no le exijo originalidad y artistez, Respeto. le respeto, respeto. Ni siquiera les exijo amor, porque eso no se exige. Yo a lo sumo tengo que ser el que los contagie, el que les haga ver lo hermoso que es hacer esto de esta forma y no de esta otra forma. Ahí es donde está mi responsabilidad, me parece. Después, si él Claro. lo quiere usar para entretener a alguien y otra cosa, no le voy a exigir a él, no, la EMS dice así o sí, el método tal, no me joda, enseñar de una Claro. manera que es mi responsabilidad, no de él. Yo que sé más que él, tengo que encontrar la forma de que él pueda hacerlo a eso en sus circunstancias. Ahora, si él va a hacer esto que aprendió para hacer atrás Totalmente. del mostrador en un teatro para 1000 personas, no. Pero si no, yo no soy quien para decirle al otro lo que tiene que hacer. Si no, estamos en este lugar de, no, vos no podés hacer esto. A mí, déjame que yo decida lo que quiero hacer con esto. Porque, ¿por qué vengo a aprender magia? De hecho, si alguien quiere, porque no, con esto voy a conseguir mujeres, no sé qué, bueno, dale, yo qué sé. Intentalo. No, pero Porque, ujú, digo, siento que yo no soy quien para exigir al otro que sea un artista, en No, ya, absoluto. jamás es imposible, no vas a poder. Pero no, Ni que quieras. pero yo lo que yo tengo que hacerle para mí, por respeto y por amor que yo tengo hacia la magia, yo lo que espero es contagiarle a esa persona, eso. que él pueda ver, vislumbrar, hacerle vislumbrar a él que no sabe, dónde está la belleza de por qué la idea de Vernon esta es mejor que la que él aprendió leyendo un libro malo. Ok. ¿Entendés? Y cuando a esa persona, como me pasa con él, dice, claro, lo que sé, estás usando la baraja mnemónica, el tipo saca una carta, cortaste y que lo hace brutamente y mira cuál es la de abajo, ¿no? Entonces vos decís, che, pero mira, fíjate que si lo haces cuando estás guardando en el estuche esto, el tipo ahí entendió la magia, entendió la belleza de la Claro. magia. Pero esa es mi responsabilidad. Y después para que la use para lo que quiera. Porque me ha pasado que tengo este discurso de la profundidad, la artistez, las pelotas. Antes que nada, diría Marpín, es un oficio, ¿no? Es una, No, bajémonos del lo pedestal, hablamos lo hablamos con Mario, que bajémonos, todo esto que yo tenía dijimos, una teoría, pero lo hablamos después. todo lo que dijimos esto del simbolismo, buenísimo. Ahora, dale, hace bien esto. Y Está buenísimo cuando nos vamos bien Claro. profundo y después decimos, esto es una pelotudez. sí, pero es que para mí, Pero eso es lo bonito de esto, está muy bien. si no es tomarlo Pero demasiado en serio, ¿no? Es cierto. eso estoy de acuerdo. Pero hay una cosa, por ejemplo, para rebatir a Luis, que no es comparable la ¿Qué he magia hecho yo y de la malo, comedia. Pipo? Muchas cosas, pero no voy a cubrirlo todo en esta intervención. Solo Pero una. el proceso de aprendizaje de la magia y de la comedia tiene sus cosas en común y cosas divergentes, ¿no? Tú la comedia no se la estropeas a nadie contándole un chiste, de, pues este chiste no lo puedes contar. En la magia tú, si no le imprimes, como dice Roberto, un respeto a las herramientas, que tiene que ser por necesidad progresivo. Tú en la primera clase le cuentas a un tío lo que es el doble leaf y le has jodido la mitad de la magia. El faro y ya se retira al día siguiente. Pero será fastidiado, ¿no? Porque le tienes que dar el valor que tiene cada cosa, ¿no? Claro. A la carta, a la carta guía. Se pueden hacer milagros con Claro, eso. Si claro. tú, como desde el punto de vista del que enseña, no eres capaz de transmitir eso, eres una ruina, ¿no? En el Claro. caso de la comedia, un tío no tiene tanta capacidad de estropearte. La tiene. Un mal profesor te puede hacer odiar Sí, claro. cualquier tema, ¿no? Pero con la magia es todavía más sensible porque se lo puedes fastidiar y esa mirada que ha perdido de la inocencia lo que podía haber, esa experiencia que es la que tiene que vivir toda su vida, como dice Gaby, ¿no? Está en tu mano quitársela y privársela. Y eso hay que tener mucho cuidado. Sí, Por eso estoy muy de acuerdo con Roberto, saber dónde estás, ¿no? Obviamente tú no puedes... Son dos cosas. Tienes que saber dónde estás y pedirle los mínimos que le puedes pedir a alguien o no hacer ese evento, ¿no? Pero si tú estás hablando de un instituto para gente joven que no es necesariamente o tiene un interés muy alto en la magia, pues tienes que tener un discurso, pero también sin caer en la condescendencia. Yo siempre también me inspiro en Gaby, que él siempre dice, tú no sabes quién está al otro lado escuchando, ¿no? Puede ser el siguiente CAPS. Entonces, cuídate tú de no guardarte ese
Nada, en el sentido no de técnica, sino de respeto y amor y poder descubrirle a alguien. Debería ser una gran satisfacción descubrirle al próximo Caps la magia, ¿no? Y que seas tú. Claro. Y eso puedes encontrarlo en cualquier sitio. Entonces, es muy delicado. Lo que yo siento es esto, es que no, no, no corresponde exigirle, porque además, a ver, la persona que va a aprender por alguna razón. Entonces, Mm. primero, en tal caso, yo debo entender cuáles son esas razones para decidir yo. Soy yo el que tiene que decir no le doy clase o le doy, por decir algo. Porque no, yo no me voy a sentir cómodo, porque no es lo mío, etcétera. Pero no le voy a decir, no, vos no tenés que hacer, no tenés que querer hacer magia por ir y conquistar mujeres. Ah, eso es algo que no le voy a enseñar yo a esa persona o lo que sea. Creo que, porque si no es patear la pelota, ¿no? Ponerle la responsabilidad. Para mí es, entendamos lo que el otro quiere y la magia es tan inmensa, ¿no? Es tan abarcativa, que es como decía Pipo, mis primeras clases siempre son con carta guía. ¿Por qué? Mm. Porque la persona seguro es lo primero que conoce y seguro lo hace muy mal, mira mal. Entonces yo inmediatamente le hago una seguidilla de efectos, de hecho estoy armando un cuadernillo para eso, hago una ¿Pero seguidilla, son tuyos, Roberto? Es no, para ver si te damos permiso de publicar o no. doy los créditos. Este, que entiende enseguida toda la profundidad de la magia, toda la profundidad, todas las posibilidades, para no ser tan pretencioso, que tiene la magia. Claro. Es la persona que va a hacer cuando te lo hacen. Toscamente corta la baraja, te la hace colocar, toscamente mira la carta guía, la apoya y ahora mira sin decir nada, se tarda todo el tiempo del mundo y saca y dice tu carta. Vos automáticamente le haces lo mismo con una técnica refinada, con la misma técnica, pero con un manejo más suelto. Y en Mm. lugar de decir es tu carta, le decís, mira, agarrame acá, voy a tratar de encontrar tu carta por no sé qué o por detector de mentira, el tipo lo engañás. Y dice, bueno, acabo de hacer lo mismo que hiciste vos. Pero si además después le agregás esto y además le agregás esto, y concluye por lo general este encuentro con la reacción emocional De Vernon. de Verno, ¿no? Que Lo ahí mata. lo mataste. Y cuando le decís, ¿sabes qué pasa? Es que la carta guía no está abajo, sino que está arriba. Ahí Lo entendió, mata. ahí entendió cómo un simple paso modifica todo. Y, Claro. y, y lo que yo siempre digo, parece un discurso de venta, pero es, para mí es muy importante enseñar buena magia, por lo que entiendo como buena magia, porque ahí ganamos todos. Gano yo porque a mí me gusta enseñar eso. Me gusta hablar de Mm. la magia que me gusta, de que considero buena. La persona que está del otro lado va a estar contenta de aprender el fuera de este mundo, ¿sí? En algún momento de su cosa. Y los espectadores también van a estar contentos de ver buena magia. Entonces, Claro. esa es como nuestra responsabilidad. Después está claro, y por eso está la dificultad, cómo y en qué momento le doy tal cosa. Si le enseño el doble leaf al principio, y lo cagué. Claro. No, porque va a sentirse incapacitado. Y yo así le estoy acotando, le estoy cerrando el camino o la puerta de entrada a un mundo que es infinito, que tiene millones de cosas por las que él puede entrar, Mm. que Claro, sean y buenas. después le enseñan la carta guía, porque justo curiosamente yo tengo una clase, cuando doy clases de puntuales de magia también, hay una de carta guía, y es increíble como lo hago, curiosamente yo generalmente hago los efectos y después los explico, pero aquí hago un efecto y lo explico, después hago otro y lo explico y le digo, use la misma técnica. Porque tú puedes claramente decir, hacer una carta guía clásica y explicarlo, y después haces la corazonada de Vernon y lo matas y le dices, usa una carta guía, y lo matas. Sí, Y pero después usas una carta guía flotante, claro, que es una cosa la interesante de la carta guía, que si una carta te dice dónde está la otra, si no esté pegada, sigue siendo una carta guía, claro. ya, y lo te recontramata. Entonces, pero lo que tú estás hablando de un respeto que se decía la magia, yo para cerrar, porque ya tenemos otra hora más, te diría que para mí, yo sí soy un poquito estricto en eso, porque yo creo que hay tanta gente dando clases de magia que lo poco que podemos aportar nosotros a que ellos, y mucha gente, y por mala suerte, mucha gente que tiene 2 años haciendo magia y ya está dando cursos, ¿no? Entonces, obviamente, carajo, que lo que puede enseñar no es
no es eso que tú estás diciendo. Mira, No yo es no ese reba- respeto, porque él mismo no lo tiene. Entonces, ¿qué carajo va a respetar? yo no- Entonces, ahí viene para mí, yo diría, oye, yo sí pondría unas normas, que obviamente son normas que la va a agarrar quien le dé la gana, pero yo sí diría, oye, vamos a suponer que qué bonito sería que yo te diga, ok, mira, esta es la corazona de Vernon, pero no me lo presentes así. Usa el método, porque tú no tienes herramientas para cambiarme el método. Porque fíjate que cuando yo digo lo de la comedia, el método de enseñanza de la comedia, obviamente es diferente, porque la comedia es diferente que la magia, pero mucho, ¿no? Entonces, para mí se asemejan mucho, pero en el fondo son bastante diferentes. Entonces, bueno, ok, no se puede enseñar igual, pero ¿qué tal? Yo creo que todo el mundo tiene derecho o tiene la capacidad de pensar un poquito y que tú por lo menos le pongas como regla, decir, ok, no me lo puedes presentar como nada que tú has visto. Hazme el truco igual, pero no me lo presentes como nada que yo he visto. Yo creo que eso cualquier persona de inteligencia promedia puede lograrlo, que después tú lo guíes y te lo presente como una mierda y le digas, no, mira, si dices eso, la gente va a entender esto y entonces vas a hacer un paréntesis y contraste y vas a hacer esto mal. Bueno, ok, ahí tú lo guías, pero que es lo mismo que pasa en comedia. La gente te viene con un chiste de mierda y tú le dices, mira, si haces esto no va a funcionar por esto y esto, pero o sea, no cortar la creatividad de entrada, es a lo que yo me refiero sí, y que pero yo creo a que mí me pudiera parece ser un aporte importante. me da la sensación de que si a mí yo voy a aprender, no sé, a tocar el piano y me dice, mira, te enseño esto, este temita básico que más o menos te acaba, y ahora no, pero no me lo presenta así, tráemelo con un arreglo propio. Pero Para es mí, diferente, porque la no, comedia tiene una capa, que no, es la no, música hablo tiene de que sonar así, y tú tienes que aprender las herramientas así, pero la comedia, la la magia magia es tiene dos cosas, que tiene el método y después la presentación. Y bueno, y para mí tiene muchas más capas, pero de entrada tendría esas dos. Y entonces yo creo que así como hemos hablado varias veces y me dicen, no, es que hacer un chiste es más fácil que un truco. Claro, porque no es lo mismo los mecanismos que utilizan para engañar el cerebro de una persona que para hacer reír. Es mucho más fácil, por eso comediantes pueden hacer shows y chistes y sacar chistes todas las semanas y uno no puede hacer esa vaina todas las semanas, es muy difícil, porque uno está atado de alguna manera a ciertos métodos, pero la parte de la presentación sí es muy libre. Yo creo que ahí sí yo creo pudiéramos... que ahí voy a plantear algo que da para otra cosa. Yo creo que Ok, ahí se está subestimando el, el valor de la presentación. ¿Qué quiero decir? subestimando. Sí, sí, porque Ok. yo creo que lo estamos suponiendo como algo totalmente externo, como voy al mercado y Independiente. compro 200 gramos de presentación, como que es algo que se busca por afuera del método y de una construcción de un truco de magia. Creo que ese es como, digo, es el mal de Ascanio, por llamarlo de una forma que no es de Ascanio justamente. Ascanio dividió muy bien la vida interna de la vida externa y nosotros como magos la seguimos pensando y trabajando por separado. Y para mí eso es un error. Y por eso hace que yo no pueda decirle al tipo, siento que no le puedo exigir al tipo, tráeme una presentación original a esto, no la hagas como él, porque va atado a un montón de otras cosas que esa persona tiene que poder desarmar primero para poder volver a construir y hacer algo que sea orgánico, porque si no, para mí una presentación nueva no es hacer la carta de bolsillo con chiste distinto, eso es otra cosa. Para mí una presentación nueva es, yo, digamos, después de pensar mucho y tratar de encontrar una definición, que por eso digo que podemos estar muchísimo, para mí la presentación es el punto de vista materializado, ¿sí? Es decir, Ujú. tiene que haber una visión mía, que no quiere decir que sea original, quiere decir que es yo decido alumbrar de todas las opciones posibles que hay para trabajar este juego, esto. Cuando decido esto, el mejor método para eso va a ser esto, el coso va a ser esto, pero entonces quiero decir con esto, el método, la trampa, está, a ver, lo típico, no es lo mismo forzar una carta o una baraja con todas cartas iguales que usando el Sleep Force, ¿no? Dicen otras cosas, entonces no me puede dar lo mismo a usar una que otra. ¿Qué pasa? Si yo le exijo una presentación distinta, por ejemplo, el dilema de Cassandra, de Guy Hollywood, ¿no? Todo el Ujú. proceso no da lo mismo hacerlo con con el Sleep Cat o con el forzaje en cruz que con otro forzaje donde realmente se vive la libertad de elección. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces no está despegado uno de otro. Si yo te enseño el mito de Cassandra, el dilema de Cassandra, eh,
te estoy enseñando más que una presentación a una predicción abierta. A eso es lo que yo digo. Esa es la complejidad que tiene la magia para mí. Pero Entonces, tú me estás hablando de un efecto sumamente complejo. no, Ahora, vamos a supo es uno está sumamente hablando de una complejo. carta guía. Yo pienso que cuando uno está empezando, uno puede darle la libertad. Yo pi el ejemplo que tú pones, $200 de presentación, lo pongo igual yo, y creo que muchos más. Es el senti es igual que me pasa con mis directions. No, eso yo lo cubro con un chiste. No, joder, o sea, tiene que ser todo tiene que ser orgánico con lo que está pasando. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. El tema es que empezando con efectos más simples, ¿por qué no se le puede dar una pequeña libertad? A lo mejor habría que Sí, estudiar caso claro. por caso, pero ¿por qué no darle una pequeña... Ah, que no va a ser la facilidad que tiene la magia, la maldita bendición que yo le llamo, que es que te lo aprendes hoy y lo haces mañana. No, no va a ser. Pero qué bonito sería enseñarle a la gente que no es así la magia, independientemente de que quieras hacerle un truco a tus Sí, pero nietos. eso no tiene que ser simultáneo, no tiene que ser de una. Simul Primero esa Tienes que persona, hacerlo simultáneo. para mí, no, Tienes que para mí enseñarle una cosa y tienes que decir, o bueno, tiene no, pero ese es el puedes problema. hacerlo simultáneo. Ese es el problema. Yo lo que hago es, primero se tiene que sacar el miedo a ser descubierto esa persona. Claro. Entonces, che, dale, hacelo así, tal cual como te lo enseñé yo, hacelo. Y ahora cuando ganó confianza, bueno, a ver, che, ¿y qué te gusta? A ver, ¿por qué no lo presentás vos con esto que me decís que te Pero ¿no te gusta? parece que es ponérselo muy fácil? Es decir, yo creo No, que esa parte puede ser nuestro error. No, Es decir, mira, tú crees que en comedia es fácil, primero tienes que sacarte el miedo escénico, después tienes que sacar el miedo al ridículo, después tienes que sacar el miedo, tienes que sacarte, y sin embargo tienes que hacerlo. ¿Qué carajo? O sea, yo no puedo decirle a la gente, porque la gente se quite un miedo, no puedo decirle, no, míralo exactamente así para que te quites el miedo. Es ponérselo muy fácil para mí. O sea, yo creo que se le yo creo puede que corregir un creo poquito. que es responsabilidad proceso. perdonar, que es responsabilidad del que está enseñando, que para eso está en esa posición, en ese momento, Ujú, acotar en dónde puede ser creativo el alumno. Porque como dice Roberto, o sea, es muy fácil, mm, o sea, la presentación y el juego y el método está integrado si está bien concebido claro. y tú no le puedes separar. Hazme el dilema de Cassandra, pero sin hablar de Cassandra, háblame de otra cosa. ¿Por qué No. no? Entonces, le tienes que decir, pues, sé creativo, ¿no? Tienes que incentivar la creatividad también, Por pero eso, tienes que acotarla. Es correcto. que, pero con mucho cuidadito, con Pero mucho eso es lo que cuidado. tiene que hacer un buen maestro. Tener mucho cuidado y saber enseñar. Y también saber, porque, ¿qué quiere decir? Eso no quiere decir que tú ahora me vas a venir el dilema de Cassandra y para ti es, mira, yo que lo que quise decir es solo sé que no sé nada. Y entonces, pero eso no tiene un coño que ver. Entonces ahí es donde tú le tienes que decir, ok, mira, ¿qué quieres decir con esto? Mira, aquí estás diciendo esto no está coherente, aquí pasa algo, y ahí es donde tú como maestro le vas a realmente a guiar. Porque nosotros estamos acostumbrados a hacerlo modular, como en la educación occidental, que es que yo te enseño una cosa, te la aprendes, pum, vamos a la próxima. Y no nos quedamos un poco en, ok, ¿cómo lo aprendiste? Déjame ver. Ah, no, lo aprendiste mal. Espera, ven acá, hay algo que puedes hacer mejor aquí, vamos a corregir. No nos acostumbramos a correr, no le enseñamos, cuando le enseñamos a un mago a hacer magia, estoy hablando de los inicios, ¿no? Obviamente, y hay muchas excepciones, pero digo en general, oye, no le enseñamos a corregir, a decir, ok, sí, pero ese efecto no es que ya está listo porque se te ocurrió esa presentación tan linda, no, espera, ahora pruébalo, ahora qué pasa, ahora funciona, ahora estás haciendo coherente la vida interna con la vida externa, qué es lo que está pasando, o sea, esa profundidad yo creo que se puede enseñar desde el principio en niveles muy básicos y con trucos más sencillos. Obviamente no, es que Para el mí truco que tú diste de es un ejemplo, Roberto, es proceso. un truco muy complejo. Para mí es un proceso, el aprendizaje es un proceso. No me vas a sacar mejor porque me mandás al Madison Square Garden con un micrófono y dale, hacete. Eso es Claro, lo que, Ujú. eso es lo que yo siento que no. Primero, es cierto lo de lo modular, que puede ser, que puede limitar o puede, digamos, como ser muy proteccionista, pero a mí hay yo algo creo ahí que... en Ujú. exigirle, en esta cosa de exigirle. Yo tengo que, por lo menos así lo tomo yo, digamos. Es como, bueno, a ver qué quiere esta persona, a ver qué siento yo que puede dar y a ver cómo lo estimulo a que dé eso otro que puede dar. Pero es que Pero, tu caso es muy Ujú. particular porque tú das clases particulares, pero no es el caso general de la mayoría de las escuelas de magia, que son bueno, pero clases que ahí, colectivas. Ya. claro, pero ahí es donde, en tal caso, muestro un amplio abanico de opciones. Por eso, muy Entonces, bien, porque, claro, pero porque si no, ahí sí está haciendo cuadrados, ¿entendés? Entonces va a tener uno que va a estar por Ujú. afuera y otro. Y quizás algo que vos podés incorporar es, che, bueno, a ver, ¿qué te gusta? A ver, ¿qué te gusta hacer a vos? Esto, además de magia, esto. Es como, correcto. pero, pero digo, es eso, es individualizar un Ese, poco pero también.
pero tú crees que así se hace generalmente. No, no. Ahí Yo está no, el asunto. Yo no, yo o sea, yo estaba no estoy criticando diciendo, yo no estoy criticando a ti específicamente, estoy yo no criticando el estoy sistema en discutiendo, general. yo Pero es que estoy, hay que ir a lo concreto, ¿no? Es muy fácil criticar lo general. claro. Por eso. Como lo enseña Roberto, como nos gusta enseñarlo a nosotros. Sí, pero gran parte del Pero problema que no, no. tenemos y de lo que vemos como la magia no evoluciona y de todo lo que hemos estado criticando de magia durante estos 2 capítulos, ha sido justamente en gran parte medida de que la enseñanza es tan rara pero sí hay cosas que tienen en común, por ejemplo, ese facilismo que le damos a la gente de: "Mira, agarra este truco, enséñalo y va y hazlo así tal cual", sin exigirle un poquito más a la persona como para que él mismo, no solo que te lo vea a ti, sino que él mismo entienda: "Joder, esto no está fácil, joder, esto requiere que yo le meta un poco de coco, no simplemente, ay, me lo dieron y ya lo hice". Eso yo creo que es gran parte del mal y de todo lo que hemos estado criticando en casi todo el podcast, ¿no? Entonces, para mí, la enseñanza de la magia es un gran problema. Bueno, de hecho, es Es el mal. una de las cosas que tenemos aquí, de otro tema, pero ya está bueno. No me jodas, No. no me jodas otro tema a esa altura de la película. Bueno, Roberto, vamos Bueno, cerrando. ¿Qué Vamos a nos cerrar, quiere venga. decir para cerrar? que tengo razón en lo que dije. Eso es. Claro, Yo estoy de acuerdo con él. claro, ¿qué es esto de que para cerrar? Y nada, No, me parece que es un tema interesante, para sí. dejar un poco en claro mi postura, porque me ha pasado, digamos, he estado en lugares en donde yo me he puesto así, en que la magia es un arte y no sé qué, y lo que terminó pasando es que al que no le importaba una mierda la magia, seguía yendo a clase, y al que le importaba de verdad, no dejó de ir porque no se sentía a la altura, porque yo le estaba pidiendo un montón de cosas que él no se sentía capaz. Entonces, había en eso, hay en eso un gran problema. Y sobre todo cuando uno no puede individualizar, como en el caso de la clase personal. Pero si yo me paro en un lugar, en una escuela, no sé qué, y el mensaje es ese de esa manera tan tajante, lo más probable es que el que realmente está preparado para ir por el camino que nosotros quisiéramos que vaya, se dé, por esto mismo que vos dijiste hoy, el que más sabe es el que más le va a costar decir: esto es mío. Y el otro hace la Emley, y se le ocurrió la Emley y dice que es una técnica suya. Entonces, corremos ese riesgo con una metodología que sea tan eh, exigente, digamos, como me parece. Creo que lo que hace falta es más empatía. No, y si estoy dando clase, ¿por qué estoy dando clase? ¿Hay algo de vocación? ¿Es pura necesidad? Etcétera, etcétera. Una vez más pasa por cada uno. Eso es lo que yo siento. A mí me gusta dar clase más allá de que es una fuente de ingreso, y me gusta asesorar porque es una fuente de ingreso, porque me encanta hablar de magia, me encanta estar pensando en magia, en resolver problemas. Entonces eso es lo que me mueve principalmente. Y lo que me mueve también, y lo que yo siento que es mi objetivo, donde yo voy a poder ser un buen profesor, es si le di las herramientas al otro para lograr lo que estaba buscando. Simplemente, yo no voy a, creo que esa es mi manera de defender la magia, o de cuidar la magia en lo que a mí me toca. Por lo menos mostrarle que existen otras cosas, ¿sí? Que hay un amplio abanico de opciones, de que seguramente una de esas opciones va a ir, va a congeniar con lo que él está buscando, y entonces creo que sin expulsarlo, lo voy a estar estimulando a que busque algo que por ello no le puedo estar dando. Es como esa mi sensación. Eso por lo menos lo que busco a la hora de enseñar, es contagiar, o por lo menos mostrar eh, lo maravillosa que puede ser la magia. Eso es para mí lo principal. Y- Aunque yo haga una magia que al otro no le guste, pero ahí el tipo siente que, che, acá hay algo. No está lo mío, pero a ver, siendo tan profunda, capaz que encuentre, ¿no? Pues olé. O- Parece un humilde propósito, pero no lo es, a mi Y juicio, en además, absoluto. además tengo que decir que conozco varios alumnos de Roberto y lo aman a muerte
y han crecido y he visto su crecimiento por ser uno, Roberto. Así que indudablemente el Bueno. método que tú estás Funciona. utilizando es maravilloso. Así que no hay que decir nada. Gracias. Bueno, muchachos, Pues gracias. un gusto charlar con disculpe, todos vosotros. disculpa también a los oyentes que tanto Los monólogo. oyentes no se enterarán de esto. Acuérdate que existe la edición, Roberto. Ah, perfecto. Bueno, gracias, chicos, un placer. Un- Un abrazo fuerte a todos. Chao. Chao, chao. Bye. Abrazo, chao. Hasta aquí llegó Dos por Delante, un capítulo muy interesante. Compártelo con todos tus amigos, si no lo haces. Si llegaste hasta aquí, te perdonamos sin compartir.